Bueno, Aguirre al llegar al delta del Amazonas toma rumbo al oeste. Su primer destino es la isla de Margarita. En la isla de Margarita hace lo que ha venido haciendo, saquea y mata a todo el mundo. Mata al gobernador, mata a la esposa del gobernador, mata a los empleados del gobernador, mata incluso a algunos de sus soldados. Afortunadamente logran escapar algunas personas, entre ellos un sacerdote, y llegan hasta el pueblo más cercano en toda la costa, que era Borburata. En Borburata informan a la gente de cuál es la situación y dan la alarma al resto de la provincia. Cuando Aguirre llega a Borburata, lo primero que hace es quemar sus barcos, sus barquitos, los bergantines y las lanchas que tiene, para evitar que se vayan a escapar sus hombres, porque ya habían desertado varios de ellos, y entonces, bueno, está varios días en Borburata. Luego, después de que hace todo lo que tiene que hacer, pasa la montaña, pasa la cordillera de la costa, y llega a Valencia. En Valencia encuentra que los valencianos, advertidos de su presencia, se han escapado. No quedó nadie en Valencia. Los valencianos se fueron hasta el lago, tomaron unas lanchas, unas canoas que tenían allí, todas, no dejan ninguna canoa en la orilla del lago acá, con todas se van a alguna isla, no sabemos exactamente cuál isla, posiblemente fue la isla del Burro, que era la más grande, y permanecen ahí a salvo. Aguirre viene aporreado, viene enfermo, viene herido por alguna caída, algo que le pasó, y viene de mal humor también porque se le han desertado muchos de sus hombres. Entonces, estando aquí, hace su campamento, hace un cercado y ordena que nadie salga más allá de esa cerca. Algunos de los trabajadores o de los soldados de Aguirre tenían hambre. Acuérdense que aquí no dejaron nada, los valencianos se llevaron todos los animales, toda la comida, todo lo que pudieron. Y este hombre, este pobre infeliz que se llamaba Gonzalo, sale a buscar unas lechosas porque tenía hambre y se va del perímetro, sale del perímetro. Mata a este soldado Gonzalo. Entonces tenemos ese dudoso honor de que Valencia sabe quién es el primer homicida que estuvo en estas tierras y sabe quién fue su primera víctima. La víctima fue Gonzalo y el homicida fue el propio Lope de Aguirre. A los pocos días, sus hombres capturan a uno de los que había venido y se había fugado de Borburata, un tal Alarcón. Lo capturan y lo ejecutan también. Con Alarcón se había fugado otro, pero ese otro era un hombre que sabía leer y escribir. Y Aguirre necesitaba un secretario, alguien que le escribiera, alguien que le leyera, de lo cual presumimos que posiblemente fuera analfabeta. Y entonces, como necesitaba a este otro hombre que también había aceptado, pero le perdona la vida porque necesita de sus servicios como hombre letrado. Otro de sus soldados, un tal Benito Díaz, menciona que tenía parientes en la Nueva Granada. Aguirre sospecha que a lo mejor este tipo se le quiere escapar, se quiere desertar y lo hace ejecutar también. Otro hombre, un tal Francisco de Lora, es ejecutado porque no era bueno para la guerra, según decía Aguirre. Y un tal Cigarra también es asesinado por Aguirre porque tampoco era bueno para la guerra. El tirano Aguirre se va de Valencia el día 22 de octubre. Ya, como habíamos dicho, estaban advertidos en toda la provincia que venía Aguirre, que estaba haciendo sus desafueros, y se prepara un ejército improvisado, por supuesto, aquí no había ejército formal, y lo salen a enfrentar. En Barquisimeto, las fuerzas leales al rey salen a enfrentarlo, hay el combate, Aguirre recibe un arcabuzazo que lo hiere, él dice, este es malo, este no me va a matar. Y después sus propios hombres son los que le disparan y le pegan un tiro que él dice, este sí es bueno, y ahí es que muere. Previamente había asesinado a su hija Elvira, que lo había acompañado en todo el viaje. Dicen en alguna de las versiones que la mató diciendo que no quería que fuera colchón de la soldadesca, otros dicen que la mató diciendo que no quería que viviera con la vergüenza de ser la hija de un traidor. El cadáver de Aguirre es descuartizado en Barquisimeto y cada uno de sus miembros, brazos o tronco o cabeza o piernas, son enviadas a las distintas ciudades que existían en Venezuela, esas pequeñas ciudades, esos pueblitos, Valencia, Coro, Barquisimeto, El Tocuyo,
Morurata, de donde presumimos que posiblemente aquí quedó una de sus miembros. Es posible, no es seguro, pero es posible que en los desafueros que comete Aguirre en Valencia encuentra en la casa de la alcaldía o del ayuntamiento de esa época el acta fundacional de la ciudad, si es que existía, y en el incendio que hizo se debió haber quemado allí. Es solo una hipótesis, no sabemos que lo hizo y no sabemos ni siquiera si existía esa acta en ese momento. Pero lo que sí sabemos es que desde nuestra ciudad, y es el momento en que Valencia entra en el mundo, en la historia universal, Aguirre escribe una carta al rey, una carta donde se revela en contra del rey. Por eso es que algunas personas creen que es el primero que se revela en contra de la autoridad. No es el primero, es el segundo. En esa carta Aguirre le escribe al rey: Señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés de estas partes donde no aventuraste nada, sino que primero los que en él trabajaron sean gratificados. O sea, está sosteniendo que los que merecían cualquier honor, cualquier tenencia aquí, eran los conquistadores. El segundo caso que vamos a tratar es el de Andrés Cimarrón o Andresote el Cimarrón. Tenemos en los archivos de la Academia Nacional de la Historia todo su expediente. Sus andanzas estuvieron entre el año 1731 y 1733. Andrés López del Rosario era un esclavo prófugo de una hacienda propiedad de un portugués de acá de Yagua. Se presume que era valenciano. Por lo menos así dicen las declaraciones de los testigos que vierten sus ponencias en el expediente. Con el Andresote existe una leyenda falsa, una mala interpretación casi que absurda de la historia, porque lo tienen como un héroe, como un precursor de la independencia, porque se rebeló contra la compañía guipuzcoana. Esto es falso. Andresote, según se desprende de esa fuente buenísima que es los archivos de la Academia Nacional de la Historia, donde está el expediente que se le siguió por su rebelión, por su delincuencia, se sabe que era un agente del Imperio holandés. Como estaba en la costa carabobeña, en la costa de Falcón, en la costa de Yaracuy, muy cercano a las islas de Curazao, Aruba y Bonaire, contrabandeaba con esas islas, pero aparte de eso era un delincuente, un atracador, como diríamos hoy en día, un matón. Tenemos una serie de testimoniales de las personas agraviadas y de los testigos que señalan, entre otras cosas. Hay un tal José Herrera que dice: antes de que la compañía guipuzcoana viniera, había hecho robos y muertes, pero ha tomado más osadía y cuerpo desde que está en esta provincia dicha compañía. O sea, él fue delincuente desde antes de que se estableciera la compañía guipuzcoana, pero cuando viene la compañía, como hay tanto progreso económico, tanto comercio, tiene, por supuesto, más campo de acción y delinque con mayor facilidad. Hay otra declaración de un testigo, Domingo Rivero, que era un mayordomo, es decir, el encargado de una hacienda en Morón, si mal no recuerdo, que dice lo siguiente: el día 4 del presente fue casa del declarante, o sea, de este Domingo Rivero, con tumulto de zambos, agregados y negros y holandeses, o sea que había blancos también con él. Los más de ellos gente forajida y esclavos fugitivos, y fueron dispuestos a matar al declarante, lo que supo por habérselo dicho al declarante los mismos negros de la hacienda que gobiernan, lo que no ejecutaron por no haber hallado resistencia en el declarante, porque le cercaron la casa más de 25 de ellos. Es decir, el hombre no ofreció resistencia, dejó que lo robaran y por eso le perdonaron, entre comillas, la vida. Hay otro testigo, Félix de Acuña, que señala: las primeras muertes que hizo fue al ayudante del teniente Nirva y a otro compañero, e hirió a otro de muerte por quitarles un comiso que habían hecho en el río Yaracuy, y que después tomó más alientos con la venida de la compañía de Vizcaya, es decir, la compañía guipuzcoana. O sea, que desde antes, ratifico, estaba robando, estaba atracando y estaba matando. Era un delincuente.